el partido obtenga la mayoría suficiente como para gobernar en solitario. Dice Mariano Rajoy que una vez conozcamos los resultados se estudiarán las posibles alianzas. Los protagonistas de esta coalición a la que apunta el PP son el PSOE y Podemos, a pesar de que en los últimos días Pedro Sánchez arremete contra la formación de Pablo Iglesias, a la que en las pasadas municipales y autonómicas se entregó, entre otros, el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona, de La Coruña, de Valencia o Zaragoza, entre otros muchos. No obstante, desde Podemos insisten en que su gran adversario sigue siendo el Partido Popular. En Ciudadanos siguen en sus 13, salen a ganar y solo gobernarán si lo presiden ellos. Mientras Podemos apela a la remontada, el Partido Popular se mantiene como vencedor en la totalidad de las encuestas y el PSOE y Ciudadanos se disputan el segundo y tercer puesto. El escenario tras las elecciones se muestra cada vez más inestable. Como ven, si Rivera cumple con lo prometido, ni apoya al PP ni una coalición de perdedores, no quedará más remedio que convocar nuevas elecciones. Sexta W, ¿es plausible esa coalición de izquierdas de la que alertan desde el Partido Popular? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Pues por supuesto que es plausible. Si la aritmética parlamentaria la hace posible y el ábaco de los escaños suma lo necesario o consigue las abstenciones pertinentes para que salgan las cuentas, esa coalición de izquierdas de la que habla Rajoy, como quien evoca las 10 plagas de Egipto, podría hacerse con el poder. De momento los números no salen. Solo cuadrarían si Ciudadanos se sumase a ese pacto de perdedores atraído por la presidencia del gobierno que sin duda Podemos y el PSOE le ofrecerían en bandeja para arrebatarle su pírrica victoria al Partido Popular. Hay veces que la sensatez largamente acreditada acaba perdiéndose en la vanidad. Esperemos que Albert Rivera no se queme en la hoguera de las vanidades a cambio de la presidencia de un gobierno en el que no sería más que un rehén de lujo del PSOE y de Podemos. Las autoridades austriacas han detenido a 2 personas sospechosas de estar vinculadas con los atentados yihadistas que causaron 130 muertos el pasado 13 de noviembre en París. Ambos estaban en un centro de acogida para refugiados en el Estado Federado de Salzburgo, colindante con la Baviera alemana. Una información revelada el mismo día en el que hemos conocido que la policía belga tuvo localizado a Salah Abdeslam 48 horas después de los atentados, pero que la ley que prohíbe los registros nocturnos impidió detenerle. A 24 horas de la votación de los presupuestos generales para la Comunidad de Madrid, Ciudadanos da marcha atrás y no apoyará el recorte de casi 3 millones de euros para escuelas concertadas que había pactado previamente con el PSOE y Podemos. En este informativo hablaremos con el portavoz de la formación en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado. Pero nosotros en ningún caso queremos que afecte a la concertada, no queremos que suponga la reducción, por supuesto que no, de ningún aula ni de ningún colegio, y por eso mismo el próximo jueves vamos a presentar un voto particular y vamos a retirar nuestra enmienda, nuestro voto a favor de esa enmienda. El alcalde de Cartagena, al que hace apenas unos días escuchábamos menospreciar a la oposición con sus insultos y amenazas, tilda las políticas del Partido Popular de filonazis. El regidor no se queda ahí y pide la independencia de Cartagena de Murcia. Tenemos que recordarle a todos los ciudadanos que van a votar el día 20 que es el Partido Popular el que ha causado el problema. Porque no son ni siquiera los médicos. No hay criterio médico objetivo que nos haya llevado a esta situación. Es criterio político. Como yo digo siempre, debe ser un criterio filonazi. El 15 de diciembre de 1976 se celebró en España el referéndum para la reforma política, en virtud del cual los herederos del régimen franquista, partiendo de las estructuras políticas de ese régimen, configuraron el actual sistema político español. ¿Qué tuvo que ver Franco en todo el proceso? ¿Qué papel jugaron exactamente el rey o Adolfo Suárez en la transición? Lo veremos todo ello con la ayuda de Fernando Paz. Los deportes, Juanma, hoy hay Copa del Rey, pero toda la actualidad está marcada por el Mundial de Clubes. Exacto, bueno, ayer se jugaron 4 partidos, hoy se juegan unos cuantos más, incluso mañana la Copa del Rey sigue a tope, pero es que ese Mundial de Clubes, el Barça se la juega el coronarse como mejor equipo del mundo, al menos este último año, y estamos viendo la locura que despierta un día más en Japón las estrellas azulgranas. En deportes escucharemos a Luis Enrique, a Piqué, que han comparecido un día antes de esa semifinal ante el Guangzhou, y también sabremos cuánto le queda a Rafa Benítez en el Real Madrid.
Noticia de última hora, hace apenas casi una hora un joven ha abofeteado al presidente y candidato popular Mariano Rajoy durante el paseo que este estaba dando por la tarde por Pontevedra. En un momento de ese paseo, cuando la comitiva discurría por las inmediaciones de la iglesia de la Peregrina, el joven se le ha acercado, le ha golpeado en la cara y le ha quitado las gafas. Juan Ernesto Fluger, redacción, parece ser que el presidente ya ha hablado, sabemos qué ha dicho y qué ha ocurrido exactamente. Bueno, pues los hechos han sido más duros de lo que había trascendido en un primer momento, porque ya han salido a la luz los primeros vídeos de la agresión y ha sido un puñetazo fuerte y contundente que ha impactado directamente en el lateral izquierdo de la cara de Mariano Rajoy, el joven de 17 años que responde al nombre de Andrés y la inicial del apellido es la V, con la excusa de hacerse una fotografía se ha acercado a Mariano Rajoy y en el momento en el que todo parecía tranquilo y se han relajado los escoltas, le ha dado un golpe con mucha contundencia que casi tumba al presidente del gobierno. Las primeras informaciones apuntan a que este joven de 17 años estaría vinculado a grupos radicales de extrema izquierda gallegos y en concreto estaría colaborando con las conocidas o denominadas como mareas. Por otro lado, sí, Mariano Rajoy ha dado sus primeras impresiones al respecto, ha lamentado los hechos y ha señalado que esto ocurre cuando se crispa de la manera en la que se ha crispado el debate político en las últimas horas. No sabemos si es un mensaje enviado a Pedro Sánchez después del debate que mantuvieron el lunes pasado o es una tónica general a raíz de las nuevas formaciones que han entrado. Algunas de ellas vienen de la violencia en la calle, como aquellas que vienen del 15M, es el caso de Podemos. Fluger, ¿sabemos ya si este joven ha sido detenido, si está en dependencias policiales? Y por otro lado... Está en dependencias policiales, perdona. ¿En qué delito podría haber incurrido? ¿En un delito de agresión? ¿Qué Sí. pena sabemos? Es un delito de agresión. En estos momentos, como el joven tiene 17 años, pasará de dependencias policiales a disposición del grupo de menores, que es el grupo que se encarga de los delitos que se cometen por menores de 18 años. Es indistinta. La pena de agresión en un adulto, por estas características, podría ir de pena de cárcel de 1 a 6 años en función de las lesiones que haya producido y multa económica sancionable en función también de esas agresiones, que podría ir de los 3.000 a los 12.000 euros. Pero en cualquier caso no va a cumplir la pena de cárcel porque los delitos cometidos por menores de 18 años terminan o finiquitan la condena en el momento de cumplir los 18, ya tiene 17 años largos, por lo tanto probablemente aunque haya sentencia no llegará a cumplirse. Pues clarísimo, Juan Ernesto Fluger, cualquier novedad nos pides paso. Gracias y buenas noches. Gracias. Pues esta es la última hora. Poco antes, el presidente del Gobierno era recibido de otra forma totalmente distinta por los jubilados en Cangas de Onís, entonando el Asturias Patria Querida, un homenaje que el candidato popular celebraba con un efusivo gesto. Allí, el presidente del Gobierno se ha comprometido a la creación de un museo de la historia de España para defender la unidad territorial, porque a juicio de Rajoy es paradójico que aún no exista un museo de estas características, dada la historia riquísima de nuestro país. Antes de ese compromiso electoral, Mariano Rajoy se ha referido por primera vez al rifirrafe que protagonizó con Pedro Sánchez en ese cara a cara celebrado el pasado lunes. Rajoy aseguraba que no está dispuesto a que se le insulte y que las acusaciones y calificativos del secretario general de los socialistas, que le llegó a calificar de indecente y mentiroso, le agredieron en lo más íntimo. Lo que no estoy dispuesto es a que alguien me insulte y que se ponga en tela de juicio mi honorabilidad. Pero lo que nadie me había dicho es lo que me dijo el señor Sánchez, y eso cualquier español, cualquier persona bien nacida se siente agredido en lo más profundo de su intimidad. Por su parte, el candidato del PSOE insiste en que hay grandes diferencias entre él mismo y el presidente del Gobierno. Insiste en que él es una persona decente, niega que insultar a Rajoy y considera que si éste se ha sentido agredido es simplemente porque las verdades duelen. Coincidían en describirle a usted como el que recurrió al insulto en el debate del lunes pasado. No es cierto. No es cierto, porque para usted indecente no es un insulto. Yo creo que en el debate traté de mostrar a la opinión pública varias cosas. La primera, las mentiras de Mariano Rajoy. Yo entiendo que Mariano Rajoy después de ese debate se sienta incómodo. ¿Sabéis por qué? Porque la verdad duele, la verdad duele. Simplemente por eso no debate. Cuando pasan 10 minutos de las 8 de la tarde nos vamos en directo hasta Murcia, donde Pedro Sánchez, a 4 días de las elecciones generales, está compareciendo en ese mitin. Le escuchamos. De los españoles, en las encuestas está diciendo que quiere cambiar, que no quiere 4 años más de Mariano Rajoy. Tenemos que hacer del voto útil el voto más útil que nunca.
Y me explico. Hay opciones políticas legítimas, pero que lo que van a hacer es perpetuar a Mariano Rajoy al frente del Gobierno. Y solo una garantizará el cambio político en España, y es el Partido Socialista Obrero Español. Así de sencillo. Mirad, yo os propongo lo siguiente. Hagamos un ejercicio porque en muchas ocasiones estos nuevos partidos son viejos conocidos, ¿no? Está, por ejemplo, el partido de Pablo Iglesias. Entonces Pablo Iglesias dice lo siguiente, dice: hombre, yo si necesito los votos del Partido Socialista para ser investido presidente del Gobierno, estaré encantado de aceptarlos. Ahora, Pablo Iglesias también dice lo siguiente, que si el Partido Socialista necesita los votos de Podemos para yo ser investido presidente, que no cuente con ellos. Vaya con la nueva política, ¿eh? Porque está planteando algo importante Pablo Iglesias. Lo que está demostrando es que si algo ama por encima de cualquier otra cosa Pablo Iglesias, es a sí mismo. Dice lo siguiente Pablo Iglesias. Podemos es el dardo de los socialistas en estos últimos días de campaña. Escuchábamos hace unos instantes al secretario general de los socialistas decir que Pablo Iglesias solo se ama a sí mismo, pero esta misma mañana ha sido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha asegurado que Podemos va de la manita del PP en Andalucía. Por su parte, Pedro Sánchez, antes de estas últimas declaraciones que le acabamos de escuchar, decía que, bueno, pues que Pablo Iglesias le acusaba ahora de haber asesorado al chavismo. Y van de la mano Podemos y el Partido Popular, los que hoy, por cierto, dicen que debe de gobernar la lista más votada. No me han apoyado ni siquiera en el presupuesto y han ido de la mano del Partido Popular. Y ahora que hoy digan, ¿es posible una pinza? ¿Cómo que sí es posible? Yo en Andalucía no he tenido otra cosa en 9 meses que una pinza entre el Partido Popular y Podemos. Bueno, a mí Felipe me lo ha contado hace un par de días y es evidente que Podemos ha asesorado al régimen de Maduro, ¿no? Como previamente lo hizo con el régimen chavista, ¿no? Desde Podemos, su líder insiste, su principal rival sigue siendo el Partido Popular, partido al que Iglesias dice querer ganar sin elevar el tono de voz, tan solo llamando a las cosas por su nombre y diciendo cómo son en verdad. Y para decirles que podemos gobernar mejor, que lo podemos hacer mejor que ellos, que el Partido Popular en este país lo que ha traído es corrupción y desigualdad, no necesitamos ni ponernos nerviosos, ni gritar. Eduardo, ¿por qué el PSOE arremete ahora contra Podemos, a los que entregó decenas de ayuntamientos hace apenas unos pocos meses? Vamos a ver, Beatriz, el tópico desparpajo andaluz sobrepasa en Susana Díaz la gracia, que a la pobre no la adorna, para entrar de lleno en el terreno del cinismo, que a ella y al PSOE les sobra. Porque hay que ser muy cínico para decir, como acaba de hacer la sultana socialista andalusí, que Podemos va de la manita del PP en Andalucía. Ahora va a resultar que es el PP el que, cogiéndose de la manita del PSOE, le ha regalado decenas de ayuntamientos a Podemos al sur y al norte de Despeñaperros, incluso en aquellas corporaciones municipales como la de Madrid, en las que debería haber gobernado el PP. Pero claro, como hacen manitas con Podemos, el PP le regaló la capital de España a Manuela Carmena para que los nietos de Esperanza Aguirre recojan colillas por la calle cuando salgan del club de campo. Más le valdría a Susana Díaz recordar dónde metió las manitas el PSOE después de sacarlas del botín de los ERE fraudulentos, en las candidaturas de Podemos en toda España para echar del poder al PP. Gracias, Eduardo. Pese a las pullas entre PSOE y Podemos, hoy el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a alertar sobre la peligrosidad real de que tras las elecciones PSOE, Podemos y otros partidos a los que no pone nombre formen una coalición de izquierdas. Lo que hay enfrente es una coalición de izquierdas, una coalición del PSOE y de Podemos, y no sabremos si con algunos otros acompañantes. Sinceramente, creo que eso no es lo que le conviene a España. Sin duda que los pactos son en estos momentos la gran incógnita de cara a las elecciones. Según la totalidad de los sondeos, ningún partido conseguirá los votos suficientes para gobernar en solitario, por lo que hoy por primera vez el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha abierto la puerta a pactos de gobernabilidad. Para Margallo, las líneas rojas a la hora de pactar son la igualdad de derechos y la unidad de España, mientras que el presidente del Gobierno prefiere no hablar de alianzas hasta que no haya resultados. Y en ese sentido, pues un pacto de investidura y gobernabilidad me parece que da mucha más estabilidad y mucha más fortaleza que pactos puntuales en los que vas improvisando, tienes que estar improvisando prácticamente un día sí y otro también. Las líneas rojas del Partido Popular es la unidad de España, que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto y no a una parte.
La igualdad de derechos y deberes, lo cual nos hace que no pactemos jamás con quien quiera federalismos asimétricos, es decir, ventajas de unas comunidades autónomas contra otras, o a quien quiera destruir la solidaridad, que es el entorno, la base de una nación. No, yo no asumo nada. De momento ningún partido tiene ningún voto. Estamos todos empate a cero. Veamos quién es la fuerza política que tiene más apoyo, y esa fuerza política que tiene más apoyo es la que debe buscar otros apoyos para intentar, al menos a mí se parece, un gobierno estable. Luego ya veremos con quién, depende de cuáles sean los resultados. Y Rivera insiste, Ciudadanos quiere ganar las elecciones y gobernar España. Su formación no apoyará ni a Sánchez ni a Rajoy, tampoco un pacto de perdedores como el que apuntan desde Moncloa. Si no hay acuerdo de gobierno, se tendrán que volver a convocar elecciones. Nosotros vamos a intentar gobernar. Si alguien quiere apoyarnos o no, lo veremos en esa investidura, y si no quieren, pues gobernaremos llegando a acuerdos puntuales. Y los demás, pues ya lo saben de nosotros. No vamos a apoyar ni a Sánchez ni a Rajoy si no ganamos, y si no podemos gobernar, estaremos en la oposición. Hoy, por si quedaba alguna duda, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha vuelto a descartar la posibilidad de que Mariano Rajoy no sea el único candidato. Mariano Rajoy, y créame que le conozco muy bien, es el mejor candidato que puede tener el Partido Popular. Y ha sido el mejor presidente de gobierno que ha tenido la democracia española desde 1977. Por tanto, la sustitución de Rajoy como candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno está fuera de toda cuestión. Gracias por venir, que yo ya... El Partido Popular quiere que los españoles vayan a las urnas sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Y hace apenas unos días era un hipster defensor de las ballenas quien manifestaba en el spot popular que su intención era entregar su voto al partido liderado por Mariano Rajoy. Hoy es un grupo de moteros el que se plantea dar su papeleta a la formación azul. No tiene nada en contra de las ballenas, ¿no? Vaya anuncio. Y se pensarán que un hipster le va a votar. Como si le fuéramos a votar uno de nosotros. No jodas, Manuel. Esto es el diario de campaña en su decimotercer día. Hoy Gaceta.es publica en su portada una interesantísima radiografía psicológica de cada uno de los candidatos. A quién definen como robótico, quién es el más astuto, el más triunfador. Nos desvela estos perfiles Rafael Núñez Huesca. Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues los perfiles dicen que Mariano Rajoy encajaría en el papel de padre ausente de Blancanieves, desaparecido, negligente, doblegado a los caprichos de las brujas, y además nos dicen que de ser un color sería el gris. Gris por tedioso, por frío, por ambiguo. La personalidad del presidente sería cansada y robótica, y habría cultivado un exceso de estética conservadora y ajada. En el caso del candidato socialista Pedro Sánchez, representaría, en caso de tratarse de un personaje de cuento, de la madrastra de Blancanieves, en tanto que egoísta, narcisista, envidiosa y maquiavélica. Si Sánchez fuera un color, sería el azul, dice la psicóloga, símbolo de elegancia y control. Su personalidad, la personalidad de Sánchez, es egocéntrica y, caso de presidir una mesa, esta sería con cabecera y no redonda. El socialista ejerce de guapo, lo sabe y lo cultiva, dicen las psicólogas. Si Albert Rivera fuera un personaje de cuento, sería Pulgarcito, audaz, pragmático y que, a pesar de su tamaño, vencería o acabaría venciendo al fuerte. Rivera estaría muy bien representado por el verde, en lugar del naranja que lleva su partido, en tanto que un color de esperanza. El catalán, además, tiene todas las condiciones para triunfar, aunque últimamente, apuntan las psicólogas, parece algo nervioso e inestable. El aspecto de Rivera resulta neutro e higiénico. Por último, en el caso de Pablo Iglesias, Pablo sería el gigante egoísta de las fábulas, en tanto que ambicioso, arisco, fuerte y atrincherado en su fortaleza. Quizá por ello la psicóloga le asigna el color amarillo, habitualmente identificado con el sensacionalismo, el atrevimiento y el deslumbramiento. Es el más astuto y agoniza con las habilidades comunicativas extraordinarias que posee. A 24 horas de la votación de los presupuestos regionales de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos ha echado marcha atrás y presentará mañana un voto particular para corregir la enmienda pactada la semana pasada con PSOE y Podemos, que suponía un recorte de casi 3 millones de euros a la educación concertada.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha reconocido en los pasillos de la Asamblea que tratarán de subsanar lo enmendado y de devolver ese dinero que a propuesta socialista se restó para dirigirlo a inversión en obras en la universidad pública. Para hablar de todo ello tenemos conexión en directo con el portavoz de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, don Ignacio Aguado, a quien ya saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué defiende Ciudadanos en materia de educación concertada? Porque parece que unos días dicen una cosa, otros días otra y no acaba de quedar claro. No, siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros defendemos la libertad de elección de los padres, que puedan elegir tanto una escuela 100% pública, una escuela concertada, una escuela privada. Y de hecho nosotros en las primeras negociaciones con el Partido Popular de cara al documento de presupuestos que se iba a votar en la Asamblea de Madrid, que se va a votar mañana, pues lo que pactamos fue un incremento del presupuesto destinado a concertada de 35 millones de euros, es decir, pasar de 935 millones de euros a 970. Y ya en la fase de enmiendas parciales, lo que nos propuso el Partido Popular fue que hacía falta 7 millones de euros adicionales para inversión en universidades públicas y que de dónde lo podíamos sacar. Entonces nos sentamos con el Partido Popular, con el PSOE, con Podemos e intentamos buscar una solución. Lo que se propuso en un inicio fue una reducción de esos 35 millones de euros adicionales, que en vez de 35 millones de euros fueran 32 millones de euros de incremento con respecto a 2015. Nos pareció que si la Consejería optaba por esa opción, pues es que no supondría ningún recorte para la educación concertada y aceptamos. ¿Qué pasa? Que durante las negociaciones al final pues nos quedamos PSOE, Podemos y Ciudadanos votando a favor de esa enmienda y el Partido Popular votando en contra. Cuando nos dimos cuenta de toda esta maniobra, pues evidentemente nosotros no queremos afectar a la concertada, todo lo contrario. Yo creo que Ciudadanos es un partido que no puede ser sospechoso de atacar la concertada porque desde siempre hemos defendido la libertad de elección de los padres que puedan elegir, como decía, por un colegio público, por un colegio concertado o un colegio privado. Y por lo tanto nosotros pues vamos a presentar ese voto particular y vamos a retirar esa enmienda para que no haya ninguna duda de nuestro compromiso con la libertad de elección. Señor Aguado, ha quedado clarísima esa defensa de la educación concertada, pero ustedes, sin embargo, sí que son contrarios a la educación diferenciada, es decir, a los colegios que separan a los niños y a las niñas en las horas de clase. ¿Van a suprimir el concierto de estos colegios? No, a día de hoy no se ha planteado esa opción. Sí que es verdad que entendemos que en el siglo XXI pues es normal que haya niños y niñas en el colegio, igual que en la sociedad, igual que en los patios cuando salen a jugar, que se mezclen, que se conozcan, que interactúen desde pequeñitos y pensamos que es positivo. Pero en cualquier caso, de cara a estos presupuestos ni de cara al año que viene hay planteado ninguna medida en ese sentido. Me refería más en caso de que llegaran a gobernar, pero ustedes lo que no acabamos de entender es que tienen en contra de la educación diferenciada, porque dice, estamos en el siglo XXI, pero ¿qué principio pedagógico manejan ustedes en contra de esta clase de educación que en muchos países de Europa, por ejemplo, está en auge? Sin ir más lejos, los calificados como los 10 mejores colegios del Reino Unido son de esta clase de educación diferenciada. No tenemos nada en contra, especialmente si se hace en la educación privada, y respetamos que existan colegios privados donde opten por esas opciones. Nosotros creemos que desde lo público, bien sea a través de conciertos educativos o bien sea a través de la Consejería de Educación con colegios 100% públicos, debemos fomentar la igualdad, debemos fomentar el conocimiento desde las edades más tempranas de niños y niñas y que compartan aulas y patios. En nuestra opinión, entendemos que es favorable y que es positivo y beneficioso para el desarrollo tanto de los niños como de las niñas y por eso la defendemos. Ha quedado claro. Por último, señor Aguado, hoy ha dicho Mariano Rajoy que existe la posibilidad de un frente de izquierdas entre PSOE y Podemos, al que podría sumarse otro partido, en clara referencia a ustedes. ¿Contempla su partido crear una coalición de todos contra el PP? Pues no, nosotros no somos partidarios de crear cordones sanitarios contra nadie, ni contra el Partido Popular, ni contra Podemos, ni contra PSOE. Es más, somos partidarios de liderar un cambio político en España, de que desde el centro político podamos sentar en una mesa tanto al Partido Popular como a PSOE y llevar a cabo una serie de reformas estructurales que hacen falta en España y que no pueden esperar otros 4 años más. Y me refiero al sistema educativo, me refiero a la separación de poderes y eso, insisto, creo que no se puede hacer ni desde un bando ni desde otro, sino intentando aglutinar intereses y eso solamente lo vertebra a día de hoy Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, que por cierto es el líder mejor valorado y que creo que tenemos opciones reales de que el 20 de diciembre podamos gobernar. Señor Aguado, pues muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte para el domingo. Buenas noches. Abrimos página internacional. Las autoridades austriacas han detenido a 2 personas sospechosas de estar vinculadas con los atentados yihadistas que causaron 130 muertos el pasado 13 de noviembre en París, según ha informado ya este miércoles la Fiscalía de Salzburgo. Están en prisión preventiva, ha dicho un portavoz de la misma, de la Fiscalía, tras confirmar su detención el pasado fin de semana bajo la sospecha de participación en una organización terrorista. Ambos estaban en un centro de acogida para refugiados en el Estado federado de Salzburgo, colindante con la Baviera alemana.
alemana, una información revelada el mismo día en el que ha salido a la luz que la policía belga tuvo localizado el paradero de Salah Abdeslam, el terrorista fugado de los atentados de París, 48 horas después de los atentados en un apartamento de la localidad de Molenbeek en la noche del 15 al 16 de noviembre. Pero la ley que prohíbe los registros nocturnos en ese país, en Bélgica, impidió detenerle. ¿Qué defienden los partidos en materia antiterrorista? Seguimos con nuestra comparativa de programas. Bueno, pues en lo que al terrorismo yihadista se refiere, el Partido Popular propone algo tan genérico como aplicar todos los mecanismos del Estado de Derecho para combatirlo. El PP, eso sí, no aclara si enviaría o no enviaría tropas a Siria. Por su parte, los socialistas sí quieren enviar tropas, pero solo si lo autoriza la ONU. Y cerrar también quieren todas las fuentes de financiación del Estado Islámico. Podemos propone también en esa misma línea acabar con las vías de financiación del Estado Islámico con medidas como, por ejemplo, eliminar el secreto bancario para seguir el rastro de su financiación. Y exigen además una solución pactada entre Rusia y Estados Unidos para Siria. Ciudadanos sí es partidario, y lo dice abiertamente, de enviar tropas a Siria junto con nuestros aliados de la OTAN y de la Unión Europea, si así se decide conjuntamente. En materia de justicia, vamos a seguir viendo partes del programa de todos estos 4 partidos con más posibilidades para llegar a la Moncloa. El Partido Popular propone la aplicación de las nuevas tecnologías para agilizar procesos y un acuerdo entre las fuerzas políticas para garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, los socialistas proponen acabar con la ley Mordaza aprobada por el Partido Popular en esta legislatura y derogar la prisión permanente revisable, y siguiendo la estela clásica de la izquierda propone sustituir la cárcel de escasa entidad por alternativas como la libertad vigilada con trabajos sociales, y recuperar también el principio de jurisdicción universal. Podemos quiere una justicia gratuita y propone la elección directa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, además de derogar, al igual que dice el PSOE, la denominada ley Mordaza. Ciudadanos, último partido, quiere suprimir el Consejo General del Poder Judicial y cambiar el sistema de elección del fiscal general del Estado, así como de los magistrados del Tribunal Constitucional, para reforzar su independencia. El 15 de diciembre de 1976 se celebró en España el referéndum para la reforma política, en virtud del cual los herederos del régimen franquista, partiendo de las estructuras políticas de ese régimen, configuraron el actual sistema político español. Para hablar de todo ello nos acompaña Fernando Paz, historiador. Profesor Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea, ¿qué tal? Buenas noches, pues empecemos por el principio, como no puede ser de otra forma. Se inició la transición como resultado del referéndum de diciembre del 76, ¿o era un proceso que ya había iniciado antes? Hombre, el proceso de la transición es un proceso que hunde las raíces en la historia española anterior, es un proceso no solamente político, sino que se van cumpliendo las condiciones para que se pueda desarrollar políticamente, y bueno, podemos rastrearlo incluso hasta finales de los años 50, en donde se producen los primeros cambios ya muy sensibles en el sentido de homologar la sociedad española a la europea. Es decir, ahí hay una cesura con el resto, con la parte anterior de nuestra historia, de forma muy clara, que desemboca en esa reforma política, que a su vez tampoco es en sentido incluso estrictamente político de 1976, sino que ya más de una década antes venía siendo preparada por el propio régimen con leyes aperturistas en todos los Entonces sentidos. Simplemente este referéndum es la culminación de un proceso que se venía fraguando, como dices, desde finales de los 50. Eso es, para dar paso a una homologación de España también en el terreno político, porque en el resto de terrenos digamos que ya lo estaba, y además impulsado desde el propio régimen, que eso es lo fundamental, ¿no? A eso quería yo llegar. ¿Qué papel jugó Franco en toda la transición? Bueno, Franco como persona, digamos, como jefe de Estado, tenía plena conciencia de lo que iba a suceder, ¿no? Hay muchos testimonios, pues podemos citar 2 así a bote pronto. Uno es el de Vernon Walters, al cual Franco le dice que, bueno, que España va a desembocar en una democracia estilo occidental. Dice, tendremos toda la pornografía, toda la droga y toda la democracia que ustedes quieran y un poco más. Dice, tal cual lo dijo. Así se lo dijo, según recoge el propio Vernon Walters, secretario general de la OTAN, en lo cual parece que el diagnóstico de Franco no fue muy erróneo, ¿no? No sabemos si la segunda parte que añadió lo será o no, porque Franco dijo, pero nada de eso le será fatal a España. En fin, el diagnóstico fue certero, no sé si la predicción lo será o no. Y también tenemos pues el testimonio del propio rey de España, entonces príncipe, ¿no? Cuando pidiéndole consejo a Franco, Franco sistemáticamente se negaba a darle consejo alguno, diciéndole, Alteza, usted nunca podrá gobernar como he gobernado yo.
por lo tanto vamos a ir a una cosa distinta, a una situación distinta. Es decir, que la sensación de que, o mejor dicho, la certeza de que Franco sabía perfectamente dónde iba a desembocar el proceso, está claro. Y en cuanto al propio sistema franquista, al propio régimen, es evidente que había una voluntad política de desembocar en eso, porque de forma mayoritaria así fue. Fernando, ¿y cree usted que los arquitectos de la transición aprobarían la situación política a la que nos ha conducido casi 40 años de democracia? ¿Se imaginaban? Porque Franco dice que lo tenía clarísimo, pero ¿el resto de los que configuraron todo este proceso? Bueno, Franco lo tenía clarísimo con matices. Probablemente Franco no esperaba que fuera a ser legalizado el Partido Comunista y algunas otras cosas, pero grosso modo sí que sabía en qué iba a acabar esto. El resto pues se lo podían figurar en la medida en la que podía anticiparse desde aquel punto de vista, desde aquel momento, lo que iba a suceder, lógicamente, pero que íbamos a una situación, en términos genéricos, homologado con Europa, a un sistema de pluripartidista, un sistema de partidos políticos, con todo lo que eso conlleva, una economía de mercado, capitalista, etcétera, pues es evidente que sí, que se sabía perfectamente lo que iba a suceder y que se obró buscando precisamente que sucediera eso. Por esa razón, el periodo de la transición ha sido valorado durante décadas por parte de la izquierda de una forma muy positiva, porque era el paso de un régimen digamos predemocrático a un régimen democrático, y la izquierda siempre lo ha valorado digamos muy positivamente. Incluso se ha propuesto la transición como un modelo para muchos países, para muchas situaciones, etcétera, ¿no? Hoy en día, con los vientos que soplan, eso está en revisión, y la izquierda no solamente no trata de aprovecharse del legado de la transición y de la propia transición, sino incluso abjura de la propia transición, reconociendo lo que antes no reconocía, que procede del franquismo, en lo que ellos hallan un pecado original de la democracia. Sin embargo, tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera en muchísimas ocasiones hemos oído que hay que recuperar ese espíritu de la transición, que hay que recuperar ese espíritu que hizo posible la reconciliación entre los españoles, y que incluso llegan a comparar con el momento que vivimos ahora mismo de la política. Dicen que es una cosa muy similar a lo que ocurrió en la transición. ¿Ves analogías entre el momento que vivimos ahora y el que se vivió durante la transición? Albert Rivera sí reclama ese espíritu. Habría mucho que, digamos, que matizar al respecto y que precisar al respecto, pero bueno, en términos genéricos sí, porque le está jugando un poco a ser Suárez. El caso de Podemos parte del principio exactamente contrario. Podemos considera que la transición fue un error en la medida en la que no se produjo ruptura y en la medida en la que la transición es el producto directo de la evolución del régimen franquista. Entonces lo que está planteando es que vayamos a lo que llaman una segunda transición, que básicamente consiste en la ruptura con todo el ordenamiento jurídico anterior, porque en último término al no haber habido ninguna ruptura entre el 18 de julio del 36 y la situación actual, por evolución por supuesto, pero la situación actual procede en último análisis de la legalidad del 18 de julio, y eso es lo que desde una determinada izquierda pues desde luego no se acepta de ningún modo. Señor Paz, decía usted que Albert Rivera está jugando a ser el nuevo Adolfo Suárez. ¿Fue tan determinante realmente el papel que jugó tanto Adolfo Suárez como el rey don Juan Carlos? Sí, indudablemente sí. Es decir, además de que había un ambiente social propicio para ello, y además de que bueno, también se acomodó el ambiente social a lo que determinadas élites pretendían. Pero además de todo eso, las personas en la historia tienen un peso, no son meros agentes intercambiables, digamos. Sin duda ninguna, el personaje central en toda esta historia es el rey, que es el que elige a Adolfo Suárez, y detrás de Adolfo Suárez había un personaje que era realmente más importante que él, que era el presidente de las Cortes y el Consejo del Reino, que era Torcuato Fernández Miranda. Él es quien hace políticamente a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se vale de la ambición de Adolfo Suárez, que es una persona que quería alcanzar un alto cargo político a todo trance, se vale de esa ambición de Adolfo Suárez para influir en la persona del rey y por supuesto en las circunstancias. Es él, Torcuato Fernández Miranda, el muñidor de la transición realmente, y había sido una persona muy cercana al rey, extraordinariamente cercana al rey, y es el que propone a Juan Carlos la terna de Fraga Areilza Suárez, y es el que le induce después del relevo del 1 de julio del 76 de Carlos Arias, a elegir a Adolfo Suárez. Sabía perfectamente lo que hacía porque era un hombre de Torcuato. Lo que estaba diciendo usted era un mero maniquí, Adolfo Suárez, aunque se habla mucho de la figura de Adolfo Suárez y es venerada tanto desde la izquierda como desde la derecha, como desde el centro, se celebra mucho la figura de Adolfo Suárez. ¿Fue un mero maniquí? No, un mero maniquí no, las personas tienen un peso en la historia, como digo, pero fue la persona adecuada, o como Felipe González dijo, fue el hombre que estuvo en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Era un hombre con la suficiente ambición, por un lado, y por otro lado, lo suficientemente dúctil como para ser la persona que capitalizase políticamente ese proceso. No olvidemos también que era un hombre que procedía de los sectores azules del movimiento, que era un falangista de formación, que era un hombre que públicamente había hablado en numerosas ocasiones del 18 de julio, del propio José Antonio Primo de Rivera, y era un hombre que se identificaba con esos principios.
a bote pronto, así en principio, podía ser aceptado un poco por todos como una figura reformista, pero no necesariamente que llevara a España al sitio al que lo llevó. De hecho, el referéndum que se plantea el 15 de diciembre del 76 fue un referéndum un poco tramposo. No se sabía exactamente qué es lo que se quería hacer. Evidentemente se podía intuir y mucha gente lo intuyó, claro, pero no se tenía la certeza de en qué consistía ese proceso de reforma política. Solo se sabía que era una reforma política. Incluso muchas personas enormemente afectas al régimen de Franco y a la propia persona de Franco votaron sí a esa reforma porque el propio Franco había dicho que era impensable un franquismo sin él, lo cual parece lógico y por tanto, bueno, pues pensaban que estaban en la línea de lo que había venido siendo el régimen durante todo ese tiempo, ¿no? Y por último, señor Paz, ¿cuáles son los límites de la transición? ¿Dónde empieza y dónde acaba? Bueno, ese es un debate historiográfico muy académico. En general, pues podemos pensar que es algo que se produce entre el año 73, en sentido estrictamente político, y el año 78. Hay quien lo lleva al golpe de Estado de 1981, que realmente, bueno, es un autogolpe, es un golpe de rectificación del propio régimen, o hasta el año 82 la llegada del Partido Socialista al poder. Si cogemos los extremos, yo creo que podemos... ¿A su juicio, el 82? Yo creo que la transición termina en el año 82, sí. Con la llegada de Felipe González. Sí, exactamente, que es una forma de domesticar el proceso. Yo no me resisto a preguntarle si por la transición entra el diablo como con el árbol de Navidad o no. El diablo, como sabe usted, se cuela por donde puede. Y este, pues también es un buen terreno para colarse. Clarísimo, lo ha dejado clarísimo. Gracias, Fernando Paz. Un placer. Hasta el miércoles que viene. Gracias. Y en los deportes, Juanma, ya falta menos para que juegue el Barça. Sí, la semifinal concretamente del Mundial de Clubes, efectivamente, Beatriz, que la jugará mañana ante el Guangzhou, y Luis Enrique no quiere ningún despiste. Hay que recordar que el pasado fin de semana el Liga empató contra el Deportivo después de ir ganando 2-0. Bueno, pues Luis Enrique ha comparecido hoy en la rueda de prensa previa a ese partido y ha dicho que de despistes nada, que mañana salen a por todas. Nosotros tenemos en la cercanía un partido contra el Deportivo en el que en 15 minutos de despiste el rival empata un partido que ganábamos 2-0. No vamos a venir a un mundialito, no vamos a venir a Japón a pensar que no hay rival y que nosotros vamos a salir al campo a pasearnos. Nada más lejos de la realidad. Partido muy serio, muy difícil y un reto para nosotros estar aquí. Bueno, pues en esa rueda de prensa también ha comparecido Gerard Piqué, que ha intentado aclarar las palabras polémicas en las que llamó a cono a Arbeloa. Ha intentado recular. Bueno, Piqué no se ha mojado tanto esta vez como las anteriores, ha intentado pasar de largo sobre este asunto. Sí que no era un amic, que era un conegut. Després cada un va treure la seva conclusió, o cadascú va interpretar el que va voler. De hecho, esas palabras fueron tan polémicas en las que insultaba a Arbeloa que Sergio Ramos salió en el Madrigal, en la zona mixta, a pedir respeto, a exigir que Gerard Piqué se retractara y que respetase al Real Madrid, también al ambiente de la selección española. Hoy Piqué ha recogido ese guante y ha sido bastante caballeroso con su compañero de selección. Creo que es lo que, bueno, cualquier capitán, en este caso pues el Madrid, pues sale a defender a su jugador, porque entendieron que dije algo que ya te he dicho antes, pues depende, interprétalo como quieras. Pues su papel pues es el normal de un capitán. Yo también lo admiro, lo digo de verdad, lo digo de corazón, y él lo sabe. Bueno, pues seguimos con el Barcelona. Si mañana vence al Guangzhou en esa semifinal del Mundial de Clubes, se enfrentaría el domingo, recordamos, 11:30 de la mañana, hora española, tanto mañana como el domingo, una hipotética final, a River Plate, que ya está en la final, y los seguidores argentinos los están celebrando, que estén a un pasito de conseguir el Mundial de Clubes. Vamos a ver la que liaron en el metro de Osaka, que incluso mantearon a un guardia de seguridad. Bueno, eso es en Japón. Más cerca, aquí en Madrid, las aguas siguen revueltas. Parece que Rafa Benítez no tiene todas consigo en el club, y en el caso de que los malos resultados continuasen en la capital de España, en el Real Madrid, su sustituto sería Zinedine Zidane. Así lo anuncia por lo menos la mayoría de la prensa, tanto nacional como internacional. Marca, AS e incluso L'Équipe, que evidentemente, al ser el diario de referencia deportivo en Francia, tiene fuentes bastante buenas. Al respecto, afirman que en el caso de que Rafa Benítez fuera destituido, Zidane sería su sustituto. ¿Y cuál es el límite para que Rafa Benítez sea destituido o no? Bueno, pues ayer, en Punto Pelota, Roberto Gómez dijo la frontera exacta a partir de la cual Florentino Pérez le cesaría si siguen los malos resultados. El único que quiere que siga Rafa Benítez
es Florentino Pérez. Rafa Benítez sabe desde el pasado domingo que va a seguir en el Real Madrid. La fecha, el tope que se ha puesto el equipo blanco es el partido frente al Valencia el 3 de enero, 8:30 en Mestalla. Ese es el tope que tiene Rafa Benítez. Un tope de 3 partidos, Mestalla, lo recordamos, el primer partido del año 2016, y anoche en el larguero también de la cadena SER también se apuntó que Florentino Pérez no solamente está buscando un nuevo entrenador, sino también un director deportivo que ejerza esas funciones que actualmente no ejerce nadie en el Real Madrid. Y estos dos son sus candidatos, tanto Hierro como Peja Mijatovic. En puntopelota.es tienen toda la información de estos dos héroes de la séptima que podrían volver dentro de muy poco al Real Madrid. Y nos vamos a ir con una información que llega desde Inglaterra, la posible llegada de Juan de Ramos a sustituir a José Mourinho en el Chelsea, un Chelsea que sigue convulsionado, y como muestra esta imagen, Diego Costa exigiendo a su defensa que no se durmiera en ese partido que perdieron ante el Leicester. Parece que en el Chelsea las aguas siguen bastante revueltas y también es muy probable que dentro de poco haya un cambio de entrenador. Juanma, pues hasta aquí los deportes. Ahora nos quedamos con Punto Pelota, que otro día más, invitados de lujo, cuéntanos. Un día más. Es que, por mucho que me lo preguntes, yo todos los días te voy a decir que es una buena alineación. Es que lo rompemos cada día más. Exacto, pero esta vez más que nunca estará Ulises Sánchez Flor, del director de Punto Pelota, Joaquín Maroto, Rodrigo Jiménez, Ramón Fuentes, Rafa Sauquillo y Gonzalo Miró. Bueno, pues no se lo pierdan. Para los que no lo puedan ver porque están fuera, porque no pueden, porque lo repetimos luego y lo ven luego, pueden seguir informados de todo lo que ocurre en lo deportivo en Punto Pelota, y para todo el resto de la información, Gaceta.es. Gracias, hasta mañana. Now, everybody. Date un atracón de gigas con la Sin Fin y llévate de postre el Huawei G8 por solo 3 euros al mes. ¡Viva la diferencia! Yoigo. Queremos apoyar siempre a las pymes y fomentar su competitividad. En Gas Natural Fenosa creemos que esto para ti es bla, bla, bla. Porque las pymes ya no quieren palabras, quieren ahorrar. Por ejemplo, si tienes una panadería, puedes ahorrar hasta un 30% en tu factura con nuestras soluciones energéticas. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Si hay algo que no puede faltar el día de tu jubilación, son ilusiones por cumplir. Tampoco pueden faltar retos por alcanzar, ni lugares por descubrir. Por eso, empieza a planificar hoy tu futuro con CaixaBank, para que puedas disfrutar de todo sin que te falte nada. Caixa Futuro, expertos en tu jubilación. Por fin ha llegado. La energía que enciende tu vida. Sé inteligente. Y cambia ya tu luz y el gas. Con un 20% de descuento. ¿Sobre tu tarifa ahorro? Contrata ya Intereconomía Energía. Llama ya al teléfono 91 193 1600. O déjanos tu teléfono en nuestras webs. Y nosotros te llamamos. Ahorrarás apoyando a tu grupo. Cambia ahora a Intereconomía Energía. En algún momento